Cualquier persona que cuente historias puede ser considerado un narrador. Sí, los novelistas, las personas que dan charlas TED, cuentan historias. Pero también lo hacen los maestros cuando dan una clase, los ingenieros cuando presentan algo ante sus gerentes, o cualquier persona que quiere contar una historia o una anécdota. Las historias no solo atraviesan nuestras vidas, sino también nuestros trabajos y nuestras profesiones. Por eso hoy les quiero traer esta guía de cómo estructurar una historia, cómo hacer un buen storytelling y qué errores debemos evitar a la hora de realizarlo. Vamos por eso. Pero antes que nada, ¿por qué es tan importante saber sobre storytelling o cómo narrar historias? La realidad es que muchas veces tenemos un montón de datos, pero las historias nos ayudan a conectar esos datos con las emociones. Y esto ayuda a que las personas se sientan más identificadas, a que nos presten atención, a que se enganchen, nos escuchen y realmente recuerden lo que les estamos contando. En las charlas TED vieron que muchas veces se empieza contando una historia o algo por el estilo y nos mantienen súper enganchados. Por cosas como esta, las empresas lo notaron y empezaron a utilizar esto en todas las presentaciones de negocio, cuando hacemos un pitch o diferentes cosas o queremos influenciar tanto equipo como difundir nuestros valores, etc. Utilizamos las historias como medio. ¿Por qué? Porque son más recordables, porque nos mantienen enganchados, porque realmente hacen que entendamos el hilo conductor y realmente conectemos con nuestras emociones. Entonces vamos ahora un poquito a cómo construir una historia. Si recuerdan, en la secundaria o en la primaria, cuando nos hacían escribir algún cuento o alguna historia, nos pedían esto de como principio, nudo y desenlace, que son como estas tres grandes partes de cualquier historia. En Storytelling, IDEO, que es una consultora muy conocida, utiliza en realidad 4 elementos para construir una historia, que son las 4C. La primera es el contexto, es entender en qué situación estamos, dónde estamos, quién está contando la historia, la estoy contando yo, estoy contando sobre otra persona, qué está sucediendo, etcétera, como para poder poner en contexto o dar una intro a el mundo en el que estamos introduciendo a las diferentes oyentes. En segundo lugar, como la segunda C, tenemos el conflicto, que básicamente es el nudo de la historia, el problema o por qué les estoy contando esta historia. Y la idea de esto también es que les genere esta intriga de cómo va a resolverse o cómo va a desenvolverse la historia a lo largo de este conflicto. La tercera C, para avanzar después del conflicto, es la de clímax, que vendría a ser cuál es la solución o cuál es la respuesta a la pregunta que el conflicto me trajo. Esto sirve para como entender, bueno, esta es la solución y es como vamos yendo más hacia el final, entendiendo cuál es el posible desenlace que vamos a tener de esta historia. La cuarta C, que suma en este caso IDEO, es la de closure o cierre, que vendría a ser cómo se avanza con esto, cuál es la visión del futuro que nos da esta solución o cómo funcionó ese tipo de solución. Esto me parece muy interesante y les voy a como dar un ejemplo rápido de una historia que a mí me impactó un montón y creo que aplica perfecto como el formato de estas 4C. I went to a school in a little school called Mount Allison University in Sackville, New Brunswick. And on my last day there, a girl came up to me and she said, "I remember the first time that I met you." And then she told me a story that happened 4 years earlier. She said, on my day before I started university, I was in the hotel room with my mom and my dad, and I was so scared and so convinced that I couldn't do this, that I wasn't ready for university, that I just burst into tears. And my mom and my dad were amazing. They were like, look, we know you're scared, but let's just go tomorrow. Let's go to the first day, and if at any point you feel as if you can't do this, that's fine. Just tell us, we will take you home. We love you no matter what. And she said, so I went the next day and I was standing in line getting ready for registration, and I looked around and I just knew I couldn't do it. I knew I wasn't ready. I knew I had to quit. And she says, I made that decision, and as soon as I made it, there was this incredible feeling of peace that came over me. And I turned to my mom and my dad to tell them that we needed to go home. And just at that moment, you came out of the Student Union building wearing the stupidest hat I have ever seen in my life. It was awesome. And you had a big sign promoting Shinerama, which is Students Fighting Cystic Fibrosis, a charity I've worked with for years. And you had a bucket full of lollipops. And you were walking along and you were handing the lollipops out to people in line and talking about Shinerama. And all of a sudden, you got to me and you just stopped and you stared. It was creepy. This girl right here knows exactly what I'm talking about. And then you looked at the guy next to me and you smiled and you reached in your bucket, you pulled out a lollipop and you held it out to him. And you said, you need to give a lollipop to the beautiful woman standing next to you. And she said, I have never seen anyone get more embarrassed faster in my life. He turned beet red and he wouldn't even look at me. He just kind of held the lollipop out like this. And I felt so bad for this dude that I took the lollipop. And as soon as I did, you got this incredibly severe look on your face and you looked at my mom and my dad and you said, look at that, look at that. First day away from home, and already she's taking candy from a stranger. And she said everybody lost it. 20 feet in every direction, everyone started to howl. And I know this is cheesy, and I don't know why I'm telling you this, but in that moment when everyone was laughing, I knew that I shouldn't quit. I knew that I was where I was supposed to be, and I knew that I was home. And I haven't spoken to you once in the 4 years since that day, but I heard that you were leaving. And I had to come up and tell you that you've been an incredibly important person in my life.
and I'm gonna miss you. Good luck. And she walks away, and I'm flattened. And she gets about 6 feet away, she turns around and smiles and goes, you should probably know this too. I'm still dating that guy 4 years later. Hay un montón de arcos narrativos que se utilizan constantemente para construir historias. Existe el camino del héroe, que es esto como de una persona que tiene una llamada a la aventura, recorre el mundo ordinario, se encuentra con obstáculos, los supera. Es como que tenemos ciertas estructuras que podemos utilizar. Les voy a dejar una lista acá de posibles estructuras que me parecen como interesantes como arcos narrativos. Pero cualquiera de esos les puede servir como formato o framework para poder construir sus historias. Eso es lo más importante, que puedan agarrar y estructurarlas de forma de que tengan las diferentes partes que se necesitan para realmente mantener el hilo conductor. Y por último les quiero dar 5 tips para que puedan hacer un buen storytelling. El primero es poner a la audiencia primero. Hay que entender también si la historia va con nuestra audiencia, según nuestro tipo de audiencia, cómo vamos a contarla, qué lenguaje vamos a utilizar. No podemos usar el mismo lenguaje para personas de 13 años que para personas de 40. No es lo mismo estar en un colegio que estar en una empresa, que estar en una conferencia. Cada una de esas cosas influyen en la construcción de la historia y en los datos que vamos a agregar a esta historia, ¿no? El segundo tip es tratar de tocar el lado emocional de las personas, que puedan sentirse identificados, que puedan como realmente residir y conectar con el conflicto, con el problema, con los personajes. Es importante esto para que realmente tengan esa conexión y como que sientan más y recuerden más la historia. El tercer tip para un buen storytelling es testear las ideas. Prueben contándolas, porque a veces contamos las historias y creemos que se entiende y quizás nos faltaron detalles importantes. Todo es cuestión de práctica, pero es importante testear antes sobre todo de grandes presentaciones. El cuarto tip es ser un buen editor de tu historia. Una vez que tenés el primer draft, hay que seguir iterándolo y entendiendo cuál es la mejor forma de optimizar esa historia. ¿Puedo reducir esto? ¿Necesito más detalles? ¿Menos detalles? Realmente mirarlo con ojo crítico. Y en quinto lugar, por último, practicar para reducir la ansiedad. Puede pasar muchas veces que nos pongamos nerviosos y el ponernos nerviosos hace que nos saltemos pasos, cosas de la historia y el guión y demás, y que no se termine de entender nuestra historia. Por ende, practiquen un montón, testéenlo, como decíamos en el punto número 3, y van a ver que con eso van a estar mucho menos nerviosos y va a haber una soltura importantísima en la presentación. Espero que este video les haya servido. La verdad que el storytelling creo que es un punto clave hoy en día en las organizaciones, así que cuéntenme si lo usan, si contaron alguna historia o cuáles son las dificultades con las que se encuentran a la hora de practicar esto. Nos vemos en los comentarios y seguimos en el próximo video.